ejército de Dios. ¿Cuánto ejército de Dios hay aquí? ¿Cuánto ejército de Dios hay aquí? Dice, aleluya, sea el Señor. Espero que tenemos hoy el ejército del Señor. Y podemos ver que en este tiempo, cuando leemos este versículo en Primera de Crónicas, dice la palabra del Señor, cuando usted lee en todo Jueces, de que en el tiempo de Jueces, dice que no había reyes en Israel. No había reyes. Pero el pueblo decidió y quiso tener un rey como aquellos pueblos paganos que estaban alrededor. Y dijeron que ellos también querían un rey. Pero ellos no se daban cuenta que ya tenían un rey, que era el Señor, que era el poderoso Dios invisible. Pero ellos querían un rey como ellos para adorar, para servirle. Y vemos de que en aquel entonces el Señor levantó un rey, que era el rey Saúl, pero casi simultáneamente levanta a David también. Porque el Señor desechó a Saúl porque hubo cosas de Saúl que no le agradaron a él. Amén. Casi que simultáneamente vemos nosotros en la Biblia, cuando leemos en Crónicas, leemos en Reyes, había dos ejércitos que estaban en ese entonces operando. Y vemos de que uno era el ejército de David y otro era el ejército de Saúl. Ambos tenían características diferentes, se singularizaba el uno del otro. Y vemos de que el Señor en sí, en la palabra dice de que el ejército, este ejército que David tenía es el ejército de Dios, como dice aquí en Primera de Crónicas 12:22, dice hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. La palabra del Señor no dice que era un ejército de David. Como que me arregla el sonido, no se escucha como mucho eco, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Bueno. Y dice de que la palabra del Señor que no es ejército de Israel, no es ejército de David, sino que es el ejército de Dios. La iglesia de Linaje de Impacto también es un ejército de Dios. Y la iglesia de Linaje de Impacto también tiene características singulares y características especiales para servirle al Señor en este tiempo. Tiempos difíciles. Porque vemos de que la maldad se ha aumentado y entre más se aumenta será mucho más difícil. La gente en este tiempo tiene que levantarse mucho más aguerrida, mucho más valiente, mucho más revestida del poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor aquí en la tierra. En aquel tiempo y en toda nación, aún todavía hoy en día, es necesario que haya un ejército. Un ejército sirve y un ejército es una institución y sirve y está encargado ¿para qué? Para defensa ante un ataque externo. ¿Ve? Y también para ante un ataque militar. ¿Y qué quiere decir esto, pastora? Quiere decir que el Linaje de Impacto también tiene que haber siempre un ejército de guerreros. Tiene que haber un ejército de Dios levantado ¿para qué? Que ese ejército tiene que encargarse de la defensa espiritual de la iglesia. Hay cosas que dentro de la iglesia muchas veces se mueven y a veces no hay gente que le guste doblar rodillas. ¿Por qué? Porque hay rodillas paralizadas que no les gusta orar. Pero el Señor está llamando en este tiempo una iglesia que se enamore de la oración. Una iglesia que se convierta en un ejército de Dios. ¿Para qué? Porque son cosas fuertes las que están levantando y las que están soplando de parte del enemigo. ¿Y qué necesitamos entonces? Conocer que Dios nos ha llamado a nosotros como un pueblo en este tiempo de servidores, pero también tenemos que llamarnos como Dios nos ha llamado un ejército de Dios. Somos un ejército de Dios. Somos un ejército no de un Dios común, sino de un Dios invisible, Dios todopoderoso, para hacer cosas grandes. Amén. Dice la palabra, una singularidad de lo que es el ejército de David. Dice de que el ejército de David, en el versículo 22 del capítulo 12, dice, todos los días venía la gente a David y él fue formando su ejército. Como un ejército de Dios, no un ejército de David. Así es que el Linaje de Impacto no es un ejército de la pastora Berta Peralta. Es un ejército de Dios levantado en este tiempo en medio del Rally del Norte de Carolina. Es un ejército que Dios demanda que nos levantemos y nos revisamos, nos preparemos porque hay cosas que Dios va a hacer en este ministerio. Ahora vemos de que dice que es el ejército de Dios. Pero fíjense qué tremendo porque dice que David, la característica del ejército de David es que dice que todos los días venía gente a David. Y venía gente a David para que fueran formados. Lo que quiere decir de que no era por David que venía la gente, sino que era Dios el que hacía que la gente llegara. Porque Dios tenía un propósito. Tenía un propósito para aquel tiempo y David era más que un instrumento para moldear gente. Dice que ¿para qué? Para formar un ejército y formarle un ejército a Dios. Así lo mismo el Linaje de Impacto. La gente no viene aquí porque vengan a ver a la pastora Berta Peralta, ni tampoco a un líder en particular. Los solteros aquí, los varones no vienen a ver porque hay una muchacha bonita. Eso espero, ¿verdad yo? Porque no va a funcionar, ¿verdad? Y las muchachas bonitas espero que no vengan a ver a los muchachos bonitos. Porque aquí hay uno que es mucho más bonito y es Jesús de Nazaret. Es nuestro Nazareno que no hay aquí, una forma especial. Esta es la característica que tiene que haber el Linaje de Impacto, que la gente que está aquí no es gente que alguien
la trajo o alguien la forzó a venir. La gente que está aquí es gente que entró voluntariamente al ejército de linaje de impacto. Al igual que cuando David no fue a traer a la gente a la fuerza. Ni tampoco dice la Biblia que David venía a traerlo empujando, porque en aquel entonces el ejército del Señor no eran cristianos carretillas, ¿verdad? Cuando hay un cristiano carretilla no se puede decir que es de parte del ejército de Dios. Porque si mal no recuerdo, en el ejército un secular, la gente se inscribe voluntariamente. Ahora el gobierno demanda, porque para todos es una ley de que se inscriban en el ejército y que sirvan en el ejército. Pero hay unos que se escapan, ¿verdad? Porque ni el gobierno, mientras que no los agarre con la mano en la mano, no los puede obligar. Pero Dios demanda de sus hijos, de los cuales Él ha derramado su sangre poderosa, de que le sirvamos, a Él. Pero ¿sabe qué? Que Dios está reclutando gente en su ejército. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo? Que Dios no obliga a nadie. Dios quiere que el ejército que se le levante a Él sea un ejército que se levante de corazón y que se enliste en su ejército voluntariamente. Así es que Dios no quiere que en el linaje de impacto haya gente obligada. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho que las cosas tienen que ser por voluntad. Porque alguien que está obligado no va a funcionar. Si aún para mí los zapatos que no me quedan, que son más chiquitos, no, ni a la fuerza me entran. Yo he tratado de meter mi pie en un size, no sé qué size, ¿verdad? Pero un size más chiquito y no puedo. ¿Verdad? Tiene que hacer mi size, voluntariamente entra, mire, viene ahí el zapato, el pie en zapato. Lo mismo es con el Señor. El Señor a nadie quiere obligado, porque la gente que está obligada, aunque Dios quiera darle cosas, no le va a poder dar nada. La gente que está en el ejército de Dios tiene que ser gente que se ha levantado voluntariamente, que ha estado voluntariamente, sabe que va a haber una preparación como soldado del ejército del Señor, y es una preparación fuerte la que el Señor somete a su gente. Pero ¿sabe qué? Que cuando lo hacemos voluntariamente, lo hacemos de corazón. Sabemos que los soldados que se enlistan en la guerra allá afuera, saben lo que van a pasar. Saben que van a ser llevados al desierto. Saben de que los van a dar un entrenamiento, porque si el enemigo los cacha, tienen que estar entrenados para no revelar los secretos de los Estados Unidos. Tienen que tener confidencialidad y guardarlo a no matter what, aunque se mueran. ¿Ve? Entonces lo mismo nosotros tenemos que hacer. Pasamos por un entrenamiento en el ámbito espiritual, y cuando lo hacemos voluntariamente, el Espíritu Santo viene y nos dice: mira, te voy a quitar esto y te voy a quitar aquello, y voy a tratar con tu vida y te va a doler. Pero ¿sabes qué? Que nosotros nos prestamos porque amamos al Señor. Nos prestamos porque le hemos dicho al Señor: heme aquí. Y aunque duela, con amor nos dejamos moldear por la mano poderosa del Señor, porque entendemos que nosotros estamos aquí voluntariamente, y entendemos que si estamos voluntariamente, anhelamos ser transformados por el Señor, anhelamos ser moldeados por Él, anhelamos, y no importa que aunque duela, nos prestamos, porque queremos ser soldados del ejército de Dios. ¿Cómo quieres ser soldado del ejército de Dios? ¿Cómo quieres ser soldado del ejército de Dios? Cada día más adiestrado. Dice el Señor, dice la Biblia, hermanos, había en Salmos, de que Dios es el que nos adiestra para la batalla. Él adiestra nuestros dedos también y nuestras manos, para que nosotros sepamos pelear en la batalla. ¿Sabe una cosa? Que nosotros no somos gente solamente que venimos aquí por pasar el tiempo, hermana Glenda. Somos personas que Dios nos llama, que estemos preparados, porque estamos en medio de una guerra. Y si Dios tiene un ejército, quiere decir que hay una batalla espiritual. Y si hay una batalla espiritual, Dios está llamando gente en linaje de impacto que entienda que hay una batalla diaria que hay que librar, y que por tanto tenemos que prepararnos y adiestrarnos para la batalla. Hay que saber pelear en la guerra espiritual, hay que saber levantarnos y entender que tenemos nosotros un llamado de parte del Señor a servirle y a prepararnos, a entender que vamos a ser moldeados, a entender que somos guerreros del Señor, a entender que tenemos que estar adiestrados con las armas de luz, no con las armas de allá del mundo usa, sino las armas de luz, porque dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano Joel. Dice que son espirituales. Y nosotros no vamos a pelear con la espada, ni con ejército. Dice la palabra del Señor que con su Santo Espíritu. Porque cuando peleamos con su Santo Espíritu será una batalla que vamos a obtener la victoria. Cuando peleamos con nuestras propias fuerzas no vamos a obtener nada, hermano Javier. Pero cuando le dejamos el lugar al Espíritu Santo es cuando vamos a ver la victoria de parte del Señor. Porque somos un ejército de Dios. Somos un ejército que Dios ha llamado ejército de Dios. Guerreros agresivos, que tomamos la espada desenvainada del Espíritu Santo y la hacemos revolotear, porque somos adiestrados en la palabra del Señor para derribar cualquier cosa que se levante. Dice la palabra del Señor en
Samuel 22:1, también aquí nos habla. Y el ejército de David dice que fue un ejército que venía voluntariamente. Dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. ¿Qué es lo que me quiere decir, pastora? Pues le quiero decir de que esta gente dice que venía voluntariamente. Dice que aún su padre y sus hermanos se añadieron a lo que fue ese ejército del Señor. 400 hombres. De esos 400 hombres, 30 eran los que estaban más tremendos, pero había 3 especiales. ¿Cuántos especiales hay aquí? ¿Cuántos especiales hay aquí? Dios es el que nos adiestra y Dios es el que nos va a preparar. ¿Sabe qué es tremendo esto que vemos aquí en la Biblia? De que dice que la gente que se añadía con David en esa cueva y en ese lugar era gente que estaba en persecución. Dice aquí la palabra del Señor que eran afligidos. Gente afligida. Gente que estaba endeudada. Gente que estaba en amargura de espíritu. Han de tener una yuca bien grande aquí en el corazón, ¿verdad? Falta de perdón, resentimiento. ¿Quién sabe qué cosa le habrá hecho la gente a la sociedad? Yo no sé. Pero dice que tenían amargura de espíritu. Dice que era gente afligida. Yo no me gusta estar afligida, hermano Javier. Se siente terrible. Me recuerdo cuando estaba chiquita, hermano Mercedes, que había una hermanita por ahí que tenía, que me pegaba. Entonces cuando yo me pegaba, pues me sentía afligida y buscaba la protección de un papá o una mamá. ¿Y qué es lo que yo hacía? Corría y me metía en medio de los pies de mi papá y de sus brazos, porque ahí me sentía protegido. ¿Ve? Y es cuando estamos así, en un mal de aflicción o endeudados, corremos a un lugar donde sentimos protección. Dice que la palabra Adulán, quiere decir reposo. Quiere decir que cuando esta gente supo que en ese lugar iba a encontrar un reposo, esa gente corrió porque estaba huyendo, estaba buscando una protección, un reposo, un lugar donde descansar. Pero cuando uno está de esta manera, busca la presencia del Señor solamente en Dios, hoy como adulta y usted como grande, príncipe y princesa del Señor, iglesia preciosa, ¿sabe de que nosotros encontramos el refugio y la tranquilidad solamente en el reposo del Señor? Hoy nosotros sabemos, porque Dios nos ha enseñado, que cualquier aflicción, cualquier problema que se nos levanta, nosotros sabemos dónde entrar. Dice la palabra del Señor en Salmos, de que Él nos esconde en el día malo en su tabernáculo. Y cuando entramos en el tabernáculo del Señor, en el lugar de creación, en el lugar de reposo, nosotros entramos ahí para ser regenerados. Venimos de una manera, pero la gente que sale de ahí sale diferente, sale transformada, sale diferente. En esa cueva vivió gente mala. Yo no sé qué habrán hecho para estar afligidos, pero uno a veces cuando también, de repente, como yo he dicho antes, a veces que hay gente que cuando anda mal, todo siente que todo el mundo lo anda persiguiendo, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene persecución, pero es porque andan mal. Se lo buscaron, ¿verdad? Hay gente que dice aquí de que estaba endeudada. Yo no sé cuánta gente gasta de más en el mall. Yo no sé cuánta gente gasta lo que no tiene y después ya no encuentran qué hacer, cómo pagar la renta. Y sabe una cosa, pero aún esas cosas nos sirven a nosotros para buscar en la presencia del Señor, para meternos en la presencia del Señor. Y cuando tenemos problemas, buscamos la presencia de Dios, pero es ahí donde aprendemos a conocer al Señor, porque vemos la mano del Señor, cómo comienza a moverse. Y cuando el Señor comienza a afirmarnos en fe, y comienza a afirmarnos en confianza en Él, nos venimos convirtiendo también en un ejército de parte del Señor, porque hay armas que el Señor está depositando en nuestra vida, y Él nos va afirmando en cosas espirituales. Y vamos a aprender de que la fe es un arma poderosa para confiar en el Señor. La confianza es otra arma poderosa también, el confiar en el Señor. Y sabe una cosa, de que cuando nos metemos en la presencia, en la cueva de Adulán, como estas personas, vamos a salir como guerreros. Amén. Así es que usted no se moleste cuando le vienen problemas. Si usted está afligido, dele gloria al Señor. Yo sé que es difícil darle gloria al Señor y levantar las manos, pero sabe una cosa, de que cuando nosotros buscamos meternos en el reposo del Señor, el Señor nos está adiestrando. El Señor nos está preparando. Y el Señor está preparando el linaje de impacto como un ejército de Dios. No un ejército de un humano, un ejército de un Dios invisible, de un Dios poderoso que tiene planes para el radio y para el norte de Carolina. Un Dios que tiene planes para esta sierra, que es la Jesús de Nazaret. Un Dios que ama
uno de ustedes. Usted no me puede decir que usted no tiene propósito. Si usted está aquí, usted tiene un propósito en linaje de impacto. Yo le digo que usted no está aquí por casualidad. La gente que Dios ha traído aquí no está por casualidad. Y si no lo entiende así, es porque necesita meterse en la cueva de Adulam. A entenderlo allá. Porque cuando nos apartamos en la cueva de Adulam, es cuando buscamos la presencia del Señor y escuchamos la voz del Señor. Cuando Él nos forma y Él nos habla y nos dice cuál es nuestro propósito. Aquí hay valientes que no saben su propósito. Aquí hay valientes que andan perdidos como ovejas sin pastor. Aquí hay valientes que no saben que Dios los ha traído aquí con propósito. Aquí hay valientes con dones y talentos que los tienen guardados, enterrados. Eso me dice el Señor. Aquí hay gente que Dios la ha adiestrado, que Dios la ha capacitado, que Dios la ha dotado, pero no ha entendido todavía que si Dios te trajo en este tiempo linaje de impacto, no es por casualidad, es por propósito de Dios. Y tú dirás, pastora, ¿pero cómo? Si mira todo lo que está pasando. Pues precisamente por lo mismo. Porque Dios, cuando envía un escuadrón de ejército de soldados a pelear la batalla, no es porque haya paz o porque vas a encontrar un campo de flores allá, o vas a encontrar victoria allá. Si Dios envía y levanta un ejército de escuadrón es porque está viendo problemas, es porque está viendo batallas espirituales en la actualidad, es porque está viendo el linaje de impacto. Tú tienes algo que le va a servir al linaje de impacto. Tú tienes algo que sirve en este tiempo para el linaje de impacto. Así que tú tienes que entender y ver de que tú no estás aquí por casualidad. Hay algo que tú tienes en tu mano. Hay un talento que está en ti. Hay algo que Dios te ha puesto en ti, que sirve en este tiempo para que tú empujes este ministerio y lo hagas salir adelante. Si tú no has entendido eso, cuando termine el servicio vienes conmigo. Vamos a orar por ti. Si tú no has entendido eso, si tú no has entendido que lo que tú tienes es porque tú lo ocupas aquí y ahora. Hay gente que a veces dice que voy a orar para ver si el Señor me deja quedarme aquí en linaje de impacto. Ya Dios los trajo, entraron. ¿Qué tú tienes que orar si ya estás ahí? No entiendes. Mira el momento que el Espíritu Santo inquieta a alguien y entra ahí, y todavía hay gente que dice que van a orar. Yo no entiendo, la verdad. No entiendo. Hay que entender que si el Señor nos trae a un lugar es por algo. Si el Señor nos hace entrar en un lugar es por algo. Hay propósitos por donde nosotros estamos en un lugar. Para todo hay propósitos. Si somos un ejército de Dios, tenemos que entender de que para todo hay propósitos. Las personas que Dios te pone al frente, las que tú conoces todos los días en tu vida, son puertas, son propósitos en tu vida. El lugar donde Dios te lleva es un propósito. Si tú visitas un lugar, un día, una casa, un hogar, es un propósito por el cual tú llegaste ahí. No es casualidad. Los hijos del Señor no deben andar en casualidades, buenas casualidades. Somos propósitos de Dios en la tierra. Somos un ejército de Dios ungido para hacer cosas grandes. No hay casualidad, ya no nos movemos en casualidades. Nos movemos en propósitos. El ejército de Dios no se mueve por casualidades. El ejército de Dios no se mueve solamente porque quiere y anda por ahí solamente sin general. El ejército de Dios tiene un general, tiene una autoridad, tiene un propósito. Un general le ha hecho un comando a ese ejército. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha dicho el general? ¿Qué te ha dicho tu general? ¿Has entendido por qué estás aquí? ¿Hemos entendido? Esa es una de las características del ejército de Dios. David tuvo un ejército extraordinario, pero fue porque entendieron. Al principio eran gente afligida, pero cuando uno busca la presencia del Señor, el Señor transforma nuestras vidas. Y cuando uno busca y se deja moldear por el Señor y no anda uno de rebelde, uno se deja moldear por el Señor, uno llega a entender el porqué de las cosas, los propósitos del porqué, cada cosa, cada persona, cada lugar donde estamos. Cuando no entendemos eso es porque no nos estamos dejando moldear, es porque no estamos en comunicación y conexión con el Espíritu Santo. Hay gente que Dios la ha traído y todavía está pensando, claudicando. Poderoso Dios.
saber que gente dice que se van. Cuando digo yo uno, Dios le habla de las personas. Y hay personas que se han ido de aquí que tienen propósito aquí en Linaje de Impacto. Y hay personas que al tiempo regresan otra vez. Porque no les fue bien allá, porque no andaban en el propósito del Señor. Y a mí me da tristeza porque es tiempo perdido. Es tiempo que se retrasa en el ministerio. Mientras que no estamos guiados por el Espíritu Santo, andan como de iglesia a iglesia, de lugar en lugar. No se echa raíz en ningún lugar, no se da fruto. ¿Por qué? Porque no se asienta, no se echa raíz uno en los lugares donde Dios no lo pone. Si usted está en Linaje de Impacto hoy, escuchando esta palabra hoy, que no me la inventé yo, que el Espíritu Santo hoy la habla a la iglesia, es porque el Espíritu Santo te dice hoy, Linaje de Impacto, hombre, mujer, joven, niño que estás aquí, anciano, tú tienes un propósito en Linaje de Impacto. Y tú, el Señor te ha adiestrado y te ha dado un potencial a ti grande. Y el Señor te dice hoy que tú tienes propósito, tienes responsabilidad, tienes compromiso delante del Señor, de empujar la obra del Señor, de sacar adelante la obra del Señor. Tienes que sacar el talento del Señor, aquel que enterraste, ¿te acuerdas? Aquel que tienes enterrado, hay que sacarlo. Porque no es para que lo tengamos guardado, es para que nosotros sirvamos a los santos con lo que Dios nos ha dado. Es para eso. ¿Sabes qué? En Linaje de Impacto yo veo bastantes santos. Veo muchos santos. Veo un ejército de Dios. Veo un ejército santo de Dios. Veo un ejército que cuando entramos aquí muchos sabemos cómo hemos llegado a los caminos del Señor. Sabemos cómo hemos llegado. Y si tú estás aquí y todavía no lo has entendido, el Señor te va a enseñar. Y por medio de esta palabra, hoy en esta noche tú no te vas a hacer igual. Tú te vas a ser liberado de tu mente, liberado de tu mente. Tú vas aquí y te vas a liberar de esta palabra. El Señor llama a mucha gente y les llama a que sirvamos en su ejército. Tenemos que ser servidores de Él. Gente reclutada por Dios. Voluntarios. No obligados. No cristianos carretilla. Porque los cristianos carretilla no van a llegar a ninguna parte. Dios quiere gente valiente y gente temerosa de Dios. Los valientes del Señor. El ejército del Señor que le sirve al Señor tiene que ser gente valiente. A veces somos gente valiente para las cosas de afuera. Hemos sido valientes. Gente valiente, gente de batalla, gente aguerrida, gente que lucha, gente trabajadora, gente que se esfuerza, pero para allá afuera en lo secular. Pero cuando estamos en la iglesia no queremos ser valientes. Hay personas aquí, que están aquí hoy, que yo les he dicho, les admiro porque son guerreros o guerreras allá afuera. Pero también se los he dicho, me entristezco porque aquí en la iglesia no son valientes. ¿Sabe que para una de las cosas que un valiente allá afuera en el mundo secular es alguien que se levanta a las 4 de la mañana en un día frío, cuando están blanquito todo? Pero ¿sabe por qué se levanta? Se levanta porque el fin de semana pues, quiere ver su yuyo, ¿verdad? Se esfuerzan a que estén enfermos. Hay gente que está enferma, llena de temperatura, se va. Y allá son valientes y aguerridos. Pero en la iglesia, apenas que hay un conito de nieve y se asoman por la ventana y no quieren venir a la iglesia. No quieren. Eso es el ejército de Dios. Mira la iglesia. Te lo digo porque te lo digo con amor, no te sientas mal. Y no diga la pastora me está peleando, no te estoy peleando. Te hablo con amor porque Dios quiere hacerte entender de que somos el ejército de Dios y tenemos características especiales. Tenemos características especiales y una de ellas es que seamos valientes y temerosos del Señor. Nosotros tenemos que ser gente valiente y temerosa del Señor, porque el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando tenemos temor de Dios, cuando tenemos temor santo en nosotros, nos sirve, dice que es como un manantial de vida. Porque cuando nosotros como ejército de Dios tenemos temor, dice que nos aparta de los lazos de la muerte. Un ejército que no camina con valentía y un ejército que no camina con temor, ¿qué es lo que pasa? No se va a apartar de los lazos de la muerte. Al contrario, va a caer en lazos de muerte. Porque anduvo sin temor del Señor. Vemos la característica del grupo de Saúl, del ejército de Saúl. ¿Cómo era el grupo de Saúl? Saúl era un rey que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 14:52. Si quieres alcanzar, alcánzame, pero yo avanzo. Dice que Saúl reclutaba su propio ejército. Era diferente al de David. David, la gente venía a él porque Dios le traía a la gente.
Qué tristeza, hermano Javier, cuando uno como pastor o como líder anda queriendo levantar las ovejas de otro redil. Porque cuando el Espíritu Santo no es el que trae a la gente, no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando hay un líder de autoridad, como ponerlo así, que empieza a agarrar el teléfono para llamar gente, es la persona lo que les está trayendo, no es el Espíritu Santo. Y todo lo que no es nacido del Espíritu, el mundo lo va a ahogar. Lo que quiere decir que todo lo que no es engendrado del Espíritu, a ratito va a salir por la puerta. No va a funcionar. Porque lo único que puede retener a una persona y levantarla es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No podemos andar sacando ovejas de otro redil. No podemos hacer eso. Ahora, Saúl dice que él era el que llamaba a la gente porque así a veces hay personas, ¿verdad?, que miran a la gente preparada, ungida, dotada y dicen, yo quiero a esa persona a mi iglesia, para mi célula, ¿verdad? Entonces Saúl era así. Dice la palabra que durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso siempre que Saúl veía, pues Saúl tenía ojo de águila, ¿verdad? Encontraba a la gente con potencial, hermano Pedro, ¿verdad? Y dice de que veía a alguien fuerte, valiente. Dice que lo listaba en su ejército. Esa es la diferencia entre el ejército de Saúl y entre el ejército de David. Porque cuando es el Espíritu Santo el que hace la obra, eso va a permanecer. Pero cuando es el hombre el que hace la obra, eso no va a permanecer. Eso va a caer tarde que temprano. Entonces por eso que nosotros como iglesia tenemos que aprender de que hay ejército que se levanta por fuerza humana, pero cuando es un ejército de Dios, tiene que ser levantado por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es aquel que va a poder sostener un ejército en su mano. Nadie más. Porque, acuérdense, la valentía pues también Dios nos la da. Pues yo me recuerdo yo sin el Espíritu Santo, como soy. Sin el Espíritu Santo hay temor, hay inseguridad, no hay unción, no hay belleza ni por dentro ni por fuera. La gente no se agrada de uno para nada porque está sin desgracia uno, en desgracia. Pero cuando estamos con el Señor tenemos gracia, tenemos unción, tenemos belleza dentro y fuera. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien nos levantó. Por eso es el ejército de Dios, el ejército santo del Señor. Cuando Él nos llama, Él también nos dota, Él nos capacita, Él nos reviste y Él nos prepara para la batalla. Amén. Esta era una de las características del reinado de David, del ejército de David. Era de que era gente llamada por Él solo porque Él miraba en su carne, en su persona, de que era gente valiente, gente fuerte, gente adiestrada, y Él decía que lo quiere en mi ejército. Los obligaba a participar con Él. Entonces lo que pasa, de que hay que tener temor del Señor. Un ejército del Señor levantado por el Señor tiene temor de Dios. La gente que el Espíritu Santo levanta, le pone las cosas que necesita. Y una de las cosas es el temor santo a Dios. Cuando es la pastora, en este caso, si fuera yo, que levanto a alguien y le digo yo a alguien, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, ¿acaso le voy a dar yo temor? ¿Acaso le voy a poner yo valentía? ¿Acaso será que yo le voy a poner unción? No. No voy a poder hacer nada de eso, más que decirle que lo haga. Pero cuando es Dios el que lo hace, Dios el que le llama, Dios le va a poner todo lo que necesita para que le sirva, como en su ejército. Dios le va a poner el temor santo del Señor. Una de las características que vemos en el reinado, en el ejército de Saúl, dice que era gente valiente, pero no temerosa de Dios. Dice que cometieron muchos errores. Ellos cometieron errores porque no tenían temor de Dios. Y uno de los errores que ellos cometieron fue que bajo el mandato de Saúl hubo personas que le acompañaron, la escolta, el escuadrón de Saúl le acompañó a que mataran a los sacerdotes del Señor. Ellos estuvieron ahí presentes. Y eso fue uno de los errores, porque una persona que hace cosas así es porque no tiene temor del Señor. Dice que también persiguieron al ungido del Señor, a David. Acuérdense, si usted lee la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, en algún lugar usted lo va a encontrar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Saúl y su ejército perseguían a David, el ungido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, no toquéis a mis ungidos, ni a mis profetas. Entonces quiere decir que cuando el Señor desata una palabra, amado mío,
y nosotros hacemos cosas sin temor del Señor, en lugar de edificar la iglesia, vamos a destruir la iglesia, porque no hay temor santo del Señor. Y por eso vemos muchas personas a veces hablan en el ministerio de que no tienen temor del Señor, aniquilan el sacerdocio con el bla bla bla, lo tijerean con el bla bla bla. ¿Qué quiere decir eso? Con el chisme, la calumnia, la murmuración atacan el sacerdocio del Señor, y muchas veces derriban y matan gente con la lengua. ¿Ves? ¿Y qué es lo que pasa? Persiguen también a los ungidos del Señor. Y eso es cuando hay un ejército, y a veces aún dentro de la iglesia a veces hay escuadrones de subversivos, de contrarios. Porque fíjese, el Señor tiene su escuadrón de Dios, pero a veces ha escondido, oculto, enemigo camuflajeado, oculto. Y a veces son escuadrones de gente que se junta, hermana Rosalba, para hacer estas cosas. Pero yo sé que el linaje de impacto no. El linaje de impacto hay gente de Dios, hay ejército de Dios. Eso es en otras iglesias. No es en norte de Carolina. Allá en California, donde yo vengo. En California no, sí, allá hay muchos, ¿verdad? No es aquí. Dice que no tuvieron temor tampoco en consultar una divina, porque si usted ve, Saúl, un rey en aquel entonces, no caminaba solo, caminaba con su grupito de escogidos ahí, su escolta. Entonces ellos fueron unas personas que no tuvieron temor de Dios, porque fueron a sabiendas de que el Señor en su palabra decía de que no consultaron al divino, fueron a consultar al divino. Y esas son las características de un ejército que no tiene temor de Dios. Ellos no tenían temor de Dios. Dice la palabra del Señor de que en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. ¿Por qué? Dice, porque nos vamos a contaminar. Entonces Dios no le agrada cuando hay gente que camina sin temor del Señor consultando cosas que a Él no le agradan. Hay gente todavía en la iglesia que consulta el horóscopo. Bueno, ¿está vivo Walter Mercado? Hay gente que le gusta ver a Walter Mercado, no sé si vive todavía. Andan buscando el periódico para ver qué dice el horóscopo. ¿Sabe una cosa? Que a Dios no le agrada eso. Porque Dios es el que sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Quieres saber algo? Métase con la presencia del Espíritu Santo. Él va a decir cuál es su propósito, cuál es su llamado. Un ejército de Dios no consulta esas cosas. Un ejército del Señor se mantiene santo para Él, porque Dios le adiestra y Dios le enseña. Hay que mantenerlo siempre, siempre en la presencia del Señor. Hay que mantenerlos santificados para el Señor siempre. Dice en Proverbios 23:17. Porque a veces hay personas que también en el ejército se levanta y hay personas de que el Señor a veces, hay personas que a las cuales a veces les hacen algo, hermano Javier, y andan por ahí planeando a ver cómo derriban a otras personas, ¿verdad? Hacen maquinan. ¿Y saben una cosa? Que a Dios no le agrada eso? En el ejército del Señor no debe de haber eso. Los soldados tienen que mantenerse unidos. Y si un soldado cae en el campo de batalla, pues yo nunca he sido soldado, ¿verdad? En el mundo secular, pero en televisión he visto de que cuando cae un soldado se regresan las personas a traer a sus soldados, no lo dejan tendido allá, lo levantan. Entonces el ejército del Señor tiene que ser igual. El ejército del Señor, si alguno cae, tenemos que levantarle. Amén. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. No tenemos que calumniarle, no tenemos que hacer nada de eso. Buscar, hacer como el ejército del Señor. Amén. Levantar al caído. Bueno, vamos a seguir avanzando. Temor del Señor, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, como ejército del Señor, queremos tener sabiduría o queremos tener temor al Santo del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces lo primero que ocupamos para operar en el ejército del Señor es tener temor de Dios, porque si no tenemos temor de Dios vamos a abrir puertas espirituales. Y como ejército del Señor nos va a entrar el enemigo, se va a infiltrar en nuestro territorio, se va a meter en nuestro campamento. Y cuando se mete en nuestro campamento, ¿qué va a hacer, hermano? Nos va a llevar cautivo. Eso es lo que pasa. Entonces el ejército de Dios es un ejército adiestrado, un ejército que cierra puertas, un ejército que no tiene argumentos en contra del enemigo, porque con el ejército del Señor el enemigo anda buscando argumentos en contra de la persona. Los intercedores, hay que cerrar puertas.
Porque el enemigo anda buscando argumentos con la gente que anda por ahí en intercesión. Dice la palabra del Señor de que el temor es una arma poderosa porque nos va a ayudar a guardarnos de los lazos de la muerte. Hubo unas parteras en Éxodo, no abro la Biblia ahí, se lo voy a leer yo rápidamente. Y fue Cifra y Fua. Ellas fueron unas parteras que tuvieron temor de Dios. Dice en Éxodo 1, 14 y 17 para los que están escribiendo. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio. El cual los obligaron con rigor, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que perseveraron la vida de los niños. Entonces, ¿sabe qué? De que a veces hay cosas de que quizás las circunstancias nos pueden empujar a hacer, pero cuando tenemos como ejército del Señor temor del Señor, vamos a entender de que no importa lo que las circunstancias se levanten, no importa lo que las circunstancias nos empujen, no importa lo que las personas alrededor nos quieran incitar, nos quieran envolver o nos quieran empujar a hacer. Si es en contra de la voluntad del Señor, no podemos caminar, porque tenemos que tener temor del Señor. Tenemos que tener temor santo del Señor. Como ejército del Señor, el temor nos va a ayudar a guardarnos bajo la cobertura del Señor, porque es temor santo del Señor. Amén. Los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque a veces cuando no hay temor de Dios, a veces queremos obedecer más al hombre que ni a Dios. Pero hay que obedecer a Dios antes que nada, porque cuando hay temor de Dios entendemos que hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuál fue el resultado del ejército de Saúl? El resultado del ejército de Saúl fue de que Dios no estaba con Saúl, porque Dios conocía su corazón de Saúl. Aunque Dios lo había levantado como rey, pero ¿qué fue lo que pasó? Saúl tuvo cosas y características en su corazón que a Dios no le agradaron. Saúl hizo cosas que el Señor hizo que lo desechara a él. ¿Y qué fue lo que pasó? El resultado de todo eso fue que Dios no se agradó de él. Y vemos aún en la Biblia cuando leemos que el ejército de Saúl quiso hacer cosas, muchas cosas que no pudo lograr. Una de ellas fue que se levantó Goliat, el gigante. No pudieron vencer, hermano Pedro. Un ejército entero no pudieron vencer. Tuvo que venir un chiquito, rubio, David, a derribar al gigante. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con David. Porque el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Y Dios se agradó porque Dios le respaldó en todo lo que él quiso hacer. Saúl no pudo. Tenía un ejército ahí completo, un solo hombrecito, jovencito, derribó a un gigante. ¿Por qué sería eso, hermano Javier? Porque Dios no estaba ahí. Y cuando Dios no está ahí hay temor. Y cuando hay temor, la más mínima chiquita hay temor, cosita para hacer, hay temor para hacer. Pero cuando está el Espíritu Santo nos da valentía para hacer las cosas. Por eso que el ejército del Señor es valiente. Porque el ejército del Señor no tiene temor, humanamente hablando, ¿verdad? Sino temor santo, estamos hablando ahorita. Estoy hablando del temor del enemigo, del que le pone uno traba y lazo en el pie. Ese temor no sirve porque nos limita. ¿Qué fue otra característica de lo que el ejército de Saúl no pudo hacer? El ejército de Saúl no pudo proteger su rey. ¿Por qué? Porque murió. Jonathan y sus hijos de Saúl murieron porque no tenían a Dios con él. ¿Qué otra cosa pasó? Su rey murió en la batalla. Cuando hay gente valiente, gente temerosa del Señor, gente adiestrada, gente ungida, gente con ojo de águila, cuando está en peligro, el rey es gente avisada por el Espíritu Santo. Es gente que no va a tener temor a descabezar cabezas, serpientes que a veces se infiltran en la iglesia. Es gente que no va a correr cuando algo se está moviendo en la iglesia. Es gente que le va a hacer frente a las cosas que se mueven en la batalla espiritual. Porque hay gente que no tiene temor. Hay gente que el Señor llama del ministerio de ujieres y tienen temor cuando se revuelve un chamuquito. ¿Y sabe por qué es? Porque no estamos revestidos de la presencia y del poder de Dios, porque es un ejército, el ejército de Dios tiene que estar adiestrado. Se revuelve lo que se revuelve un ujier, un líder que mira hacia adelante y echa fuera cualquier demonio que se le levante. El Señor dice la palabra del Señor que nos ha llamado a hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del mal, y que nada nos va a dañar.
están llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Dígame, aleluya. Es que la verdad, hermanos. Amén. Yo cuando no estaba medio feo, hermanos, cuando andaba en el mundo, yo tenía miedo hasta de mi sombra. Yo me recuerdo. Pero no falta que el Espíritu Santo vino. Que a uno de los desconocidos que no desconocía que eran los demonios, yo les hago frente. Yo los echo fuera en el nombre de Jesús. Y no le entrego al diablo, porque si no olvídese, me come. Una enseñanza que me dio un día un hombre de Dios. Y me dijo, cuando tú le pongas mano a un demonio, y tú ya toreaste ese demonio, me dice, no retrocedas ni le tengas temor, me dice. Porque los demonios son como perros, me dice. Huelen del temor, me dice. Tú tienes que echarlo fuera y no soltar esa vida hasta que no eches fuera ese demonio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos gente adiestrada que no tenemos temor ni a los demonios, ni a las escorpiones, ni a las serpientes venenosas. Que no tenemos frente a lo que se nos da. No nos engañamos porque somos el ejército del Señor. Tenemos características especiales. Y sobre todas las cosas, hay uno que va con nosotros. Y hay una promesa que dice el Señor: nada te podrá hacer frente. Nada nos podrá hacer frente porque somos el ejército del Señor. Las características del ejército de Dios. El ejército de Dios es para obrar y para operar en el reino del Señor. Es para que levantemos y fortalezcamos el reino de Dios. Esa es una característica del Señor. La característica de una persona, de un soldado que está en el ejército del Señor, no debe de ser cobardía. Debe ser valentía. ¿Qué hacen los cobardes? Huyen de la escena. El ejército del Señor no puede huir de la escena. Usted se imagina que aquí hay gente que el Señor ha levantado, guerreros. Usted como linaje de impacto tiene una posición en el linaje de impacto. Dios le da una posición en el linaje de impacto. ¿Y qué pasa cuando hay un soldado que está en línea de batalla y ese soldado no cubre su espacio? ¿Qué sucede? No podemos dejar nuestra posición. Como ejército del Señor no podemos bajar las manos. Como ejército del Señor hay un lugar que usted ocupa en el linaje de impacto. Y usted tiene que entender que si usted baja las manos y si usted deja su posición vacante, algo se va a infiltrar por ahí. Porque si Dios lo puso en el linaje de impacto a usted, usted tiene una responsabilidad de cubrir your spot. You have a spot que Dios te ha dado. ¿Qué eres? ¿Intercedor? ¿Salmista? ¿Maestro? ¿Trabajas en el protemplo? ¿Mujer? ¿Líder? ¿Sonido? Cada uno tiene su spot en el linaje de impacto. Intercedores que oran en lo secreto. Gente que ayuna detrás de las cortinas. Dios los bendiga. ¿Sabe una cosa? Que cada uno tiene una responsabilidad y Dios le ha dado a cada uno un talento. Y si bajamos los brazos con el talento y con lo que Dios nos ha puesto, estamos dejando nuestra spot vacante para que algo entre por ahí. Bueno, yo solo te lo aviso, ¿verdad? Te lo alerto. Te lo alerto en esta noche. ¿Cuántos están cubriendo su spot? Ay, Señor, aleluya. Otras características que vemos en Primera de Crónicas 12:8. También de los de Gad tuvieron y fueron a David y en el lugar fuerte del desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos son los guerreros del Señor. Estos son los guerreros que el Señor prepara. Son gente cara de león, gente adiestrada para la batalla, gente adiestrada para pelear, gente que sabe cómo levantar el escudo, gente que tiene un rostro, mire, cara de león, que le pone cara dura a las cosas que se levantan. Dios no necesita gente débil en su ejército. Dios necesita gente fuerte, no corazones de chocolate, gente adiestrada, gente fortalecida, gente guerrera. Esto es lo que Dios necesita en el impacto, en su ejército de Dios. Gente preparada, gente hambrienta y sedienta de la presencia del Señor, gente que sabe y entiende el propósito, el llamado de servir al Señor, gente que se mete en la cueva para, si no tiene cara de león y tiene cara de gatito,
Es necesario que se meta a la cueva para agarrar cara de león. ¿Para qué me sirve la cara de león? Para hacer unidos demonios en el nombre de Jesús. Por lo menos para eso. El Señor nos levanta, iglesia, nos levanta como baluartes. Hay que cubrir nuestro lugar. Hay que cubrir nuestra espalda. La gente que entra en la presencia del Señor, no hay nada más y nada menos que Dios nos vaya a poder dar. Nos transforma el rostro. Nos transforma el rostro. ¿Qué decía la hermana Mercedes? De que Moisés subió 40 días en aquel monte Sinaí, monte de oración, en la presencia del Señor. Dice que cuando ese hombre descendió del monte, no aparecía Moisés. Su rostro resplandecía. Estaba transformado, cara de león. Aquellas gentes que veían el rostro de Moisés tenían la seguridad de que Dios existía, porque en él miraban el reflejo de Dios, de la gloria del Señor. Eso es una persona que está en la presencia del Señor, tiene cara de león. La gente que le mira sabe que está con Dios, porque tiene cara de gente agresiva, ruge como un león, ruge como el león de Judá. ¿Sabe que los leones, la palabra del Señor dice que el Señor se le compara y se le habla y él es el león de Judá? Y por eso que nosotros como padres nos parecemos a nuestro Padre, que es nuestro Jesús. Dice un dicho mundano, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Yo me parezco a mi Jesús, tengo cara de león. ¿Cuánta cara de león hay aquí? Yo tengo cara de león para la guerra. ¿Ves? Y hay gente que cuando se le ve, se sabe que es un hombre o una mujer de Dios. Se ve en la presencia, se ve en la unción, se ve en la manera de vestir, se ve en la manera de hablar, en la manera de expresar, en la manera de ejecutar, en la manera que hace, en la manera que camina. Se ve que tiene cara de león. Hay gente que tiene cara de gatito, pero es porque no buscan la presencia del Señor. Pero Dios quiere darle a esas personas cara de león. Cara de león es que se asemeja, porque está la semejanza de Cristo impregnada en una vida que tiene cara de león. Ruge como Jesús. Hace como Jesús. Ese es un cara de león. Dice también de que les da pies ligeros como gacelas para andar en las montañas. O sea que ese es el ejército del Señor. Un soldado tiene que tener agilidad para escalar montañas. Un soldado tiene que estar adiestrado para operar en frío, en calor, temperaturas altas, en necesidades y en todo. Dice aquí que estaban en el lugar alto, en el lugar fuerte. El lugar fuerte representa el desierto. Es donde se ejercitan, donde se preparan los soldados. Hoy en día los Estados Unidos preparan a sus soldados también en el desierto. Yo no sé en otros países cómo será. Yo soy de aquí, no sé aquí. Solo sé lo de aquí. Un ratito de México nada más, pero ya no me acuerdo. Solo me acuerdo de mi abuelo, que era campesino. Pero le digo una cosa, que en los Estados Unidos, los soldados de los Estados Unidos, ellos van al lugar fuerte, al desierto. La iglesia del Señor, también el Señor la prepara en el lugar fuerte, en el lugar del desierto. La pasa donde hay circunstancias difíciles en el desierto. Que hay en un desierto, hay altas temperaturas, hay escasez de agua, hay escasez de muchas cosas, hay animales venenosos, escorpiones, víboras tremendas ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es para adiestrarnos y es para enseñarnos de que nosotros tenemos que ser gente que sobreviva en la riqueza y en la escasez y en toda situación. Tenemos que nosotros sobrevivir. Esa gente que se queja por todo. Un soldado de Dios no se queja. ¿Usted se imagina, hermano Pedro, un soldado de los Estados Unidos que lo manden a la guerra y que parezca su señorita de esta Miss Colombia o algo? Eso no funciona. Tiene que ser una persona adiestrada, un soldado que sepa vivir en las altas temperaturas, un soldado que sepa a qué se está enfrentando, que sepa operar en recursos vastos y recursos pocos, escasos. Nosotros, la iglesia del Señor, sabemos operar en lo poco y en lo mucho. Gloria a Dios, mucho más cuando hay mucho. Avanzamos y ensanchamos. Pero también de lo poco hacemos cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque quien lo hace es el Señor. Porque lo que tenemos lo ponemos como aquellos pececillos que le cogieron a Jesús y le pusieron en la mano. ¿Ve cómo le pusieron esos tantos pececillos? En la mano del Señor nos multiplicó, porque hizo un milagro de multiplicación. Nosotros, linaje de impacto, aún en la escasez, ponemos lo poco que tenemos en la mano del Señor y Él nos multiplica el milagro. Porque somos gente de fe, gente cara de león. Somos gente y somos un ejército del Señor. Esas son las características del Señor. Gente ágil, con pies ligeros de gacela.
para escalar montes. Los montes representan obstáculos. Los montes representan muchas veces demonios, potestades que se levantan para impedir el crecimiento o el avance de una iglesia. Nosotros, gente guerrera, linaje de impacto, ejército de Dios, Dios nos ha dado pies de sierva para saber andar en las alturas. Aleluya. Eso dice la Biblia. Somos gente con pies ligeros, con pies adaptables, para andar en montañas rocosas. No importa el demonio que se levante, no importa si es piludo o lo que sea, gordo, chaparro, peludo, lo que sea, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tenemos autoridad y nada nos va a hacer mal. Somos gente adiestrada. Entramos en el desierto y en el desierto de soledad. Hay gente que a veces se siente sola. Hay gente que se siente sola. Pero a veces no entendemos que el Señor nos deja solos para buscar la presencia del Señor. Aleluya. Hay gente que se siente sola y se deprime, especialmente ahorita que viene la acción de gracia, la Navidad, el Año Nuevo. Y hay gente que se siente muy sola. Pero déjame decirte que tú no estás solo ni sola. El Espíritu Santo está contigo. Lo que sucede es que Dios te está preparando para cosas grandes. Tenemos que saber vivir y saber que el Espíritu Santo está con nosotros y que si estamos solos es porque Dios lo pone así para que busquemos la presencia del Señor. Hay gente que cuando está ocupada o está en compañía no busca de Dios. Supongamos que es un varón que está solito, ¿verdad? Y se siente solo, pero Dios dice: no te voy a dar nada porque te doy tu pareja, no me vas a buscar, no me vas a buscar. Y hay mujeres que están solas que lo mismo Dios dice: no, te vas a distraer, ya no te vas a arreglar para mí, te vas a arreglar para el esposo, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Aquí vamos a dejar con esta predicación. Yo le prediqué la mitad del mensaje. Ya el Señor me dará la otra parte, segunda parte, en otra ocasión. Pero lo vamos a dejar así. El ejército de Dios es un ejército especial. Es un ejército adiestrado para hacer cosas grandes. Linaje de impacto tiene una visión y tiene un llamado de parte del Señor. Y Dios nos llama a que evangelicemos las almas. Dios nos llama a que nos preparemos y crezcamos. Y el Espíritu Santo te dice hoy por medio de esta palabra: si tú estás aquí, tú no estás solamente para estar. Si tú escuchaste este mensaje hoy, tampoco Dios te trajo que lo escucharas, porque no hay casualidad que hoy el Señor te puso que lo predicara. Dios te trajo y yo prediqué porque Dios te quiere hablar. Eso entiéndelo. Y el Espíritu Santo te dijo hoy: tú eres de mi ejército. Tú eres de este ejército que está en esta casa. Y tú vas a pelear y vas a empujar la obra. Vas a sacarla adelante. Porque no es obra de Berta Peralta, es obra de Dios. Y si me amas, si tú me amas como Pedro, como Dios le preguntó a Pedro: si me amas, Pedro, apacienta mi grey. Si me amas, hermana Rosalba, apacienta mi grey. Si me amas, hermana Mercedes, apacienta mi grey. Si me amas, hermano Javier, apacienta mi grey. Hermana Angie, si me amas, apacienta mi grey. Hermana Violeta, hermano Juan, hermano Dani, si me amas, apacienta mi grey. Eso es lo que el Señor nos dice como ejército, como iglesia. Y para todos los que están atrás, el Señor les hace la misma pregunta: ¿me amas? Empuja la obra del Señor. ¿Me amas? Echa raíz en la obra del Señor. ¿Me amas? Dame fruto al 100 por uno. ¿Me amas? Déjalo todo por mí. ¿Me amas? Sé de mi ejército. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir al pianista que pase para acá, al grupo de alabanza que pase para acá, y voy a pedir a la iglesia del Señor también que pase al frente a adorar al Señor.